La historia del arte. Estaremos recorriendo por varias etapas, como ser el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el impresionismo y el postimpresionismo. El neoclasicismo surge en el siglo XVIII y abarca hasta el siglo XIX. Surge en Francia. Recordemos que se estaba saliendo de la Revolución Francesa, entonces se crea la República y comienza la Revolución Industrial. Tiene como principio los pensamientos de la Ilustración. También se llamó el siglo de las luces, ya que fue guiado por la ciencia y la razón. Buscaban unir a todos en un mismo pensamiento. El arte sería lo contrario al rococó. Recordemos que el rococó era una exagerada ornamentación. Tendría un fin didáctico y moralística, una temática grecorromana. Buscaba la sencillez, la simetría, la estética y un ideal de belleza. Se centraba en el ser humano. Los precursores fueron Jacques-Louis David, Francesco Melliza, Antonio Canova, Baudelaire, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Uno de los grandes cuadros, como se ve proyectado, es El rapto de las Sabinas. El autor es Jacques-Louis David. Fue hecho en el año 1779. Podemos apreciar una obra perfecta, carente de sombras, con sensualidad y de delicadeza, buscando un ideal de belleza, con claridad y armonía. El color se subordina al dibujo, y aunque es una escena de guerra, se aprecia la bondad reflejada. No hay pinceladas sueltas que disuelven los contornos. La obra es atractiva a los ojos. El romanticismo surge a finales del siglo XVIII. Fue un movimiento que se originó en Alemania y en el Reino Unido. Fue principalmente cultural, social y en menor medida político. Fue una refutación al pensamiento de la Ilustración y a los cánones del neoclasicismo. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata, que lo abrumaba y lo angustiaba. Guiados por los sentimientos, el arte era un ideal por la naturaleza, libertad, imaginación, fantasía, grotesco y sangriento. Las características fueron un amor por la nacionalidad, las rupturas de normas convencionales, el individualismo, la subjetividad y el carácter onírico. Los precursores fueron Rousseau, el dramaturgo alemán Goethe. Una de las grandes obras fue La matanza de Sió, como se ve proyectado en la pantalla, que fue hecho por E. Delacroix. La obra se ve imperfecta, inacabada, con sombras definidas, una paleta de colores apagada, con colores rústicos, carece de armonía. Fue una escena de guerra, donde se puede ver el sufrimiento y el dolor en las expresiones de las personas. Es sangriento, son pinceladas hábiles con mucha pintura. El realismo surge en la primera mitad del siglo XIX en Francia. El realismo comenzó como un movimiento reivindicativo, la representación del pueblo sin idealismo. El desarrollo del realismo estuvo vinculado también a los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial, el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. Fue un movimiento principalmente artístico y literario. Se opone al romanticismo porque no toma distancia de la realidad inmediata. El arte es retratar la realidad tal cual es, sin embellecerla. Es tener presente una realidad objetiva, buscando un arte verosímil, que la cotidianidad se apodere del arte. Los precursores fueron Jacques-Francis Millet, Gustave Courbet y Ernesto Canova. Como vemos en la obra presentada en la pantalla, esta obra se llama Sin pan y sin trabajo, demostrando la desesperación, como la posición inestable y el alargamiento de la espalda del obrero, la inclinación sobre la silla en que se apoya, la mesa que no responde a un esquema riguroso de la perspectiva, generando tensión hacia el gesto de la mano que aparta la cortina y centra la atención sobre la escena que se desarrolla en la veduta del fondo. Allí puede verse un conflicto entre obreros y guardias a caballo frente a una fábrica inactiva. El plano inclinado de la mesa vacía, plenamente iluminada, también presenta un foco de interés en el que se destacan las herramientas inútiles. La figura de la mujer con el niño en brazos a la derecha de la composición, con un regazo extraordinariamente amplio y una expresión vacía en el rostro,
funcionan como contrafigura de la tensión dramática del obrero. Canova pintó su cuadro de manera agitada, como si el mismo pincel arrastrara la ansiedad del desocupado. Lo que pasa en la imagen es que las pinceladas se estimulan mutuamente. El impresionismo surge en la segunda mitad del siglo XIX. Tiene una fecha exacta, según algunos historiadores, que fue el 15 de abril de 1874, ya que en esa fecha se da comienzo al SAPEC, la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, en París. Principalmente fue un movimiento pictórico. Su eje fundamental fue la incidencia de la luz sobre las cosas. El artista se preocupaba de la manera que incidía la luz sobre las cosas y pintaba muchos cuadros en un día. No se preocupaba por los detalles y las formas, dejaban jugar con el pincel, dejando que las mismas pinceladas sueltas sean la superficie del cuadro. Dejaron de lado un estudio, sino que buscaban escenarios naturales para captar el comportamiento de la luz sobre los objetos. Algunos precursores fueron Monet, Camille Pissarro y Edgar Degas. Edgar Degas pintó la obra proyectada en la pantalla que se llama Impresión del Sol Naciente, en 1872. Son pinceladas que definen la atmósfera de todo el cuadro. En sí se aparta de la definición de formas y deja jugar con pinceladas libres. Y no se preocupa por los detalles, sino que con pinceladas libres va definiendo los contornos y las distintas superficies. Incluso su firma es parte de la superficie del cuadro, dándole importancia a la incidencia de la luz sobre las cosas, en este caso un muelle. El postimpresionismo surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los postimpresionistas encontraban el impresionismo estático y desgastado. Ellos se preocuparon por representar ideas universales, querían transmitir algo más sustancial, no necesariamente transferir la realidad a sus obras. Cada artista tenía un estilo muy diferente, aunque ellos no se proclamaban postimpresionistas. Ese nombre se los otorgó el crítico historiador Roger Fry. Como vemos en la obra proyectada, esta obra se llama La Noche Estrellada, la pintó Van Gogh. Su obra es casi táctil o tridimensional. El origen del cuadro es en 1889. La obra trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación en el sanatorio mental, donde pasó sus últimos años de vida. En segundo plano, el pueblo, cuya tranquilidad y colores sombríos contrasta con la energía y la composición del cielo, donde sus voluptuosas texturas y trazos en espirales transmiten vivacidad y dinamismo. Se dice que Van Gogh expresaba así que la obra estaba concentrada en el cielo y no en la tierra. Algunos precursores fueron Paul Gauguin, Paul Cézanne, George Seurat y Vincent Van Gogh. Mi nombre es Herculano Macarena, estudio MAF en la UNAM y este fue un breve recorrido por la historia del arte.